En este vídeo vamos a imprimar metales, imprimar en negro, dar tonos bases, sacar luces, enmascarar, hacer camuflajes de bordes duros, poner calcas, dar lavados puntuales, sombrear a aerógrafo, sacar luces a pincel, hacer desconchones ligeros, quitar restos de esponja, hacer desconchones profundos, pintar complementos, pintar herramientas, pintar las cadenas de repuesto, pintar tubos de escape, añadir barro, pintar ruedas, pintar cadenas, añadir grasa, poner polvo, añadir algún elemento y solucionar alguna que otra metedura de pata. No sé qué tienen estos Panther con la última rueda sin banda de goma que son tan atractivos. Hay muchas opciones para montarlos, Dragón, RFM, pero al ver un compañero que se lo había comprado, las ilustraciones de las instrucciones me cautivaron. Además, esta marca es bastante económica y la calidad es más alta de la que cabría esperar para ese precio. Eso sí, hay ciertas limitaciones. El modo en que están sujetas las cadenas de repuesto no está bien resuelto, tampoco en los cables. Y la zona de abajo de los tubos de escape le falta detalle. Nada de eso es difícil de solucionar. Yo no lo he querido solucionar para mantener la esencia de este modelo. Lo que sí que he solucionado es un clásico fallo de casi todas las maquetas del Panther G. El techo sobre el conductor y el operador de la radio y la ametralladora, que es algo más alto que el resto del techo del casco. Todo el proceso de montaje lo he recogido en una serie de 6 vídeos en tiempo real. Y ahora vamos a por la pintura, con este patrón de camuflaje que tanto me gusta. Como suele ser común, antes de empezar hay que desmontar todo lo desmontable, sobre todo para facilitar la pintura. La torre es lo más evidente. No hay que buscar un punto para quitarla, ya que tiene 3 salientes que la mantienen en su sitio por presión. Las cadenas no son articuladas y están pegadas, abiertas a la altura de la rueda tractora y sus dientes la mantienen cerrada. La curva de la caída de la cadena desde la tractora hasta la segunda rueda y la inclinación que tienen los cascos de los Panther G hacen que sacarla hacia atrás sea complejo. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Viendo cómo me ha salido el otro lado, ya me ha quedado claro que el tema es sacar primero las ruedas. Como están intercaladas y son tan grandes, lo mejor es empezar por la tractora e ir siguiendo con las de carretera de delante hacia atrás. Y sin desesperarse demasiado, ya está todo desmontado. Otras veces he tenido problemas con las piezas metálicas y durante el proceso de pintura han aparecido el metal limpio porque no había agarrado bien. Para evitarlo voy a usar una imprimación específica para metal, dada diluida, porque alguna vez cuando la he dado a aerógrafo me han salido como telas de araña. Para el plástico uso un viejo conocido, el Mr. Surfacer, como siempre en color negro. La única variación es que a veces lo doy a spray y otras veces, como esta, lo doy a aerógrafo. Como siempre, el resultado es espectacular. Una superficie lisa, suave y no perdiendo ningún tipo de detalle. Dado a aerógrafo se desperdicia muy poca pintura. Una de las funciones de la imprimación es revelar que haya algún tipo de fallo, algún problema con la superficie,
Quizás el color negro no sea el más apropiado para esto, quizás un gris nos vendría mejor. Pero el negro viene muy bien para después seguir pintando. De hecho, yo ahora mirando veo que me ha quedado ahí una franja blanca entre el mantelete y el protector de lluvia. No hay ningún problema, con un poquito del spray de imprimación queda solucionado. Me resulta extraño estar con un Panther y no pintarlo en Dunkelgelb, pero a esta altura de la guerra ya los vehículos se pasaron a pintar en un verde oliva como color base. Lo voy dando haciendo ese efecto que los que hacen aviones le llaman marbling, una pintura de la superficie sin ser uniforme, incidiendo más en las partes en que están en los centros de las caras o la parte más sobresaliente y dejando algo más oscura, aprovechando el negro de la imprimación, las zonas que quedan más en los recovecos. Eso le va a dar una cierta vibración visual a la superficie y también más efecto 3D. El concepto es usar una baja presión y trabajar con el aerógrafo muy cercano a la superficie para poder ver el resultado sobre los diferentes detalles, trabajando con precisión y haciendo una modulación y no dar una capa demasiado general. Me está llamando la atención, me sorprende el acabado tan mate que tiene este tipo de pinturas cuando secan, estando acostumbrado al acabado casi satinado que tiene la mayoría de las pinturas de Tamiya o de Kunze. Al tono base le añado un poco de un color marrón claro y algo de la base de Tamiya. No llega a ser un barniz, es simplemente el aglutinante de la pintura de Tamiya, el X22. Hay que elegir bien el color claro que usamos para subir los tonos porque puede distorsionar bastante el color base. Para hacer esto el buff es un clásico y voy insistiendo en las zonas más sobresalientes y en el centro de las caras para conseguir acentuar más el efecto 3D de la anterior pasada. Modelistas más experimentados dan varias subidas de tono, pero yo me voy a conformar con esta. Me da cosa porque el acabado mate me está gustando mucho, pero hay que barnizar en brillo para proteger la fase posterior que va a implicar hacer una serie de máscaras y después habrá que poner las calcas. Doy una capa bastante general y generosa de un barniz brillo. Esta sugerencia de pintura corresponde a un vehículo en Alemania en abril de 1945 construido en Man en marzo del año también 45. Consiste en unas manchas marrones con bordes duros y se reparte aproximadamente al 50% con el verde del resto del vehículo. Para hacer esas manchas voy a enmascarar la zona del verde usando esta masilla que podría ser un poco como el Blu Tack. De hecho podría usar el Blu Tack, pero es bastante más blanda y quizás va a permitir más detalle. Al pronto me parece que su manipulación es un poco liosa. Es la primera vez que la uso y voy a amasarla bastante bien. El tacto es como si soltase un producto como aceitoso y la verdad es que no me gusta nada y me produce la sensación de que ese tacto aceitoso puede ir a la superficie de la maqueta y afectar el proceso de la pintura, pero creo que es solo una impresión mía. De todos modos voy a ponerla sobre el modelo fuera de cámara para poder trabajar con mayor comodidad. Al final la masilla se ha adaptado bastante bien a las formas del camuflaje y en parte creo que ha sido debido al barnizado brillo. Eso sí, hay que tener la precaución de que no sea demasiado fino la capa de la masilla porque luego se encoge y pueden aparecer agujeros. Estoy usando un color Rot Brown de la misma marca que el verde, por lo tanto el acabado va a ser bastante mate y lo estoy dando a bastante baja presión para poder pintar muy cerca de la superficie. También veis que me he agenciado un modo de sujetar la torre para poder manipularla sin poner dedos donde la pintura está todavía fresca. Este tipo de pintura seca muy rápido y pronto podemos ver el resultado. Quizás
veo el resultado más pronto de lo que debería porque la ansia, las ganas de ver cómo ha quedado me consumen. Veo que la masilla se retira con mucha facilidad y que no deja prácticamente restos. Y si queda algún resto con la propia masilla podemos retirarlo. Hay un punto que me tiene especialmente nervioso y es que hay un pequeño fotograbado que hace el punto de mira directo que tiene el comandante y ese punto de fotograbado está ahora mismo bajo la masilla. Y al retirarla tengo el miedo que la masilla se traiga el fotograbado. Por suerte parece que no ha habido ningún problema. Poco a poco, según voy retirando todas las máscaras, veo que el resultado está siendo bastante bueno. Yo creo que en su día estas manchas de camuflaje se pintarían a brocha, que no se utilizaría la pistola de aire para hacerlas, porque los bordes son muy duros. Y yo podría haber usado el pincel para pintarlas en el modelo, pero la verdad es que me alegro de haberlo hecho a aerógrafo. Han quedado unas manchas muy sólidas, con unos bordes muy bien delimitados, y eso que yo no tenía ninguna fe en esta masilla. Sobre todo tenía bastante preocupación por ese tacto grasiento y cómo ese tacto grasiento podría pasar al color verde. Pero no ha habido ningún problema, la masilla sale con mucha facilidad, no hay problemas de tracción sobre la pintura ni de que se quede pegada de un modo muy definitivo sobre la superficie y al final la vuelvo a amasar para el siguiente uso. He seguido las manchas de camuflaje en la parte inferior del casco porque en el libro Panther, apariencia externa y cambio de diseño, dicen que el camuflaje de esta serie de vehículos se hizo antes de instalar las ruedas. Voy a elegir el 411 porque existen las suficientes fotos para saber que existió y que tenía el tipo de mantelete que le he puesto, pero no hay suficientes fotos como para ponerme en apuros con los detalles que le he hecho a esta maqueta. Con esta zona barnizada en brillo añado el microset y con la calca separada la posiciono en el sitio, ayudado por un bastoncillo, que también me va a ayudar a quitar el líquido que quede entre la calca y la superficie y a posicionarla en su sitio. En muchos de los vehículos de esta serie no se ven ni las cruces ni la A que va en el frontal, porque muy probablemente estos vehículos fueron al frente sin la aprobación del ejército, como una medida extrema. Con el número ya situado en su lugar, añado el microsol para que se adapte perfectamente a la superficie y después volveré a barnizar en brillo. Ese barnizado va a venir genial para hacer los lavados puntuales y voy a usar este panel liner de Tamiya que es muy cómodo. Como el color del vehículo es tan oscuro, voy a usar directamente el negro. La mezcla ya viene preparada y mezclada, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es agitar el bote y depositarlo en aquellos detalles que queramos que resalten, como por ejemplo las soldaduras, pero también cualquier grieta, cualquier separación de una pieza, como por ejemplo entre la cúpula y el techo de la torre. No nos debe preocupar que quede demasiado oscuro. Yo de todas maneras voy a retirar algo con un bastoncillo ligeramente humedecido en White Spirit. Este producto cuando seca el efecto se vuelve bastante más sutil. Con la fase anterior bien seca y además barnizado en mate, sigo sombreando, pero ahora a aerógrafo. Voy remarcando las líneas, las formas, los diferentes resaltes, como por ejemplo todo lo que son los ventiladores, las tapaderas, las escotillas. Para eso he preparado una mezcla de marrón, verde oscuro, barniz mate, lo que sería prácticamente un barniz sucio. Y voy haciendo casi lo que sería un lavado puntual, pero ahora a aerógrafo. El resultado es muy transparente y trabajo a baja presión y muy cerca de la superficie, teniendo cuidado de no pasarme y generar patas de araña.
Después de tanto aerógrafo y tanto sombreado, el resultado es bastante blando. Para hacerlo algo más irregular, darle más textura superficial, le voy a dar una serie de veladuras con un color algo más claro, muy mezclado con barniz mate para trabajar a través de transparencias e ir sacando luces y remarcando detalles. Hay que tener la precaución de ser consciente de que lo que estoy ahora poniendo está aclarado por el barniz, pero el barniz es transparente y luego al secar será algo más oscuro. También hay que tener cuidado de no despistarse y poner demasiado, como me ha pasado con las tapaderas de la parte del motor, que tendré que solucionar con más veladuras después. Los que seguís hace tiempo este canal ya sabréis que yo pienso que las maquetas hay que pelearlas y que aunque metamos la pata, aunque hagamos estropicios, que piensen que bueno, ya esto lo tengo que dejar. Pues no, tenemos que seguir adelante. Y he quedado muy descontento con estas subidas de luces que he hecho en la parte del motor. Pero esto tiene solución. Y la solución es simplemente darle una serie de lavados de el verde oliva mezclado con un barniz mate para ir bajando esos tonos tan claros que habían quedado. De todas maneras, aunque esto quede también mal, siempre podremos añadirle polvo, paja, alguna lona, todo va a tener solución. En general no me disgustan las luces que he sacado, pero me resultan quizás demasiado evidentes. Tengo que matizarlo un poco y necesitaría un color acrílico que se parezca al verde que he utilizado. No lo he encontrado y vuelvo a usar el que utilicé para aerografiar el verde oliva. Lo doy a esponja no solo para matizar, sino también para hacer un efecto que he leído en muchos libros, que el marrón que se dio era un color bastante endeble, que se desgastaba muy pronto y debajo de esas manchas de camuflaje aparecía el color base del vehículo. Noto un tacto diferente usando este tipo de pinturas. Estoy acostumbrado a hacerlo con acrílicos tipo Vallejo o MIG acá. Noto una cierta adherencia sobre la superficie y empiezo a sospechar algo que vamos a ver después. Pero la intención inicial parece que funciona. En las esquinas en donde se puede producir mayor desgaste, logro que aparezca ese verde. Aunque, ya veis, la esponja se ha deteriorado y se ha pegado en algunas zonas a la superficie. Pequeños trocitos. Es fácil de retirar simplemente frotando con una brocha, con cuidado de no dejar demasiadas pelusas. Para ahorrar tiempo quise hacer los desconchones yendo directamente al color marrón, oscuro, rojizo, pero se parece mucho a las manchas de camuflaje, por lo que tengo que hacer con un verde algo más claro, una mancha inicial repartida con esponja en todas aquellas zonas donde se va a producir el desgaste. Después, a pincel, con ese color marrón que simula el acero de debajo, voy rellenando las manchas anteriores. No le he pillado el punto a los desconchones iniciales en verde. Quizás debería haber partido de un color algo más oscuro. Con las siguientes fases de ensuciado y de oxidado lo lograré disimular algo. Uso un esmalte color marrón anaranjado para hacer escurridos de óxido. Cuando se ha evaporado el disolvente, con un pincel levemente humedecido en White Spirit, difumino el efecto, que no debe ser demasiado evidente, porque estamos ante un carro que no ha pasado demasiado tiempo a la intemperie. Aunque ¿quién se puede resistir a hacer algún difuminado vertical para dar la sensación de que la lluvia ha arrastrado el óxido hacia abajo? Llegado a este punto ya llevamos arrastrando bastantes errores y es donde podemos desanimarnos y pretender abandonar la maqueta. Además tenemos las deficiencias propias de este modelo, como son los extremos de los cables de arrastre y el modo de sujetar las cadenas de repuesto. Voy a pintar estos elementos en el Dunkelgelb para en cierto modo ayudar a disimular esas carencias. Un tono más claro ayudará a contrastar y extraer este tipo de piezas. Lo que es el cable propiamente dicho lo comienzo pintando en un gris medio, que me va a venir bien para la siguiente fase de desgaste y oxidado. Por un lado está la costumbre germánica de que lo primero que entraba en la fábrica era lo primero que salía.
Y también que en esta época muy probablemente el material que llevaban estos carros estaría reciclado de otros vehículos. Por lo tanto he querido hacer unos cables de arrastre bastante desgastados. Para eso le doy primero a esponja. Y luego, claro, como hay zonas en las que si accedo con la esponja voy a estropear la pintura, le doy a pincel. Intento usar un pincel bastante punteado para hacer esas manchas lo más irregulares posible, esas manchas que van a representar el metal que aparece debajo. Y por supuesto uso el color óxido oscuro de Vallejo. Y la última fase va a ser unos lavados con esmalte color óxido, intentando llegar con la punta del pincel a las manchas anteriores, esas manchas de un marrón oscuro. Bueno, pues este otro marrón más anaranjado las va a realzar en cierto modo. También enlacé para usar junto con los cables de arrastre. Ahí había algunos pequeños puntos de óxido que también persigo con el pincel fino. Cuando este esmalte ha evaporado su disolvente y está aparentemente seco, con un pincel limpio, algo humedecido en White Spirit, voy difuminando las manchas que había depositado anteriormente, haciendo un efecto transparente y difuso. Me encanta pintar las herramientas y aunque no tengo el mejor de los pulsos, no me preocupa porque en fases posteriores de pintura se pueden perfilar perfectamente. El hacha, la pala, las manivelas le dan un cierto toque humanizado a un vehículo de combate, por lo demás bastante serio. Para las zonas metálicas utilizo normalmente el gris Londres. No me gusta emplear pinturas metalizadas para representar el metal. Cualquier gris medio nos vale. Para darle más interés a la superficie metálica voy a añadir un gris claro muy diluido en agua y jugueteando un poco con la punta del pincel lo voy a distribuir de un modo totalmente irregular o también distribuyéndolo algo menos diluido pero haciendo una mezcla en húmedo dejándolo bastante transparente. Habiendo adelantado ya las zonas metálicas, me tengo que poner con las maderas y siempre comienzo usando un color de Vallejo madera vieja. Lo doy en capas sucesivas para no estropear la textura que pueda tener la pieza. Mejor dar varias capas que no empezar por una demasiado gruesa. El color es bastante claro y desaturado, pero me gusta como tono base para empezar. Con un color bastante más claro, el arena iraquí, comienzo a hacer vetas y también a sacar luces en las zonas centrales de las piezas. No os preocupéis por ver que lo estoy haciendo ahora mismo demasiado vasto, que las líneas no quedan demasiado bien, porque es que claro, entre medias está la cámara y estoy sujetando el pincel por el extremo y no lo estoy haciendo usando las gafas de aumento que necesito. Cuando termine de grabar esta parte repetiré el trazado de la línea, ahora ya sí con bastante más cuidado. Normalmente para sombrear los extremos y hacer algún tipo de veta pues se usa o bien un esmalte o sobre todo los óleos, pero como tengo prisa voy a usar una tinta acrílica. Veréis cómo en un momento dado me paso y pinto donde no debo. He manchado la parte superior de ese guardabarro y espero encontrar un tono que me permita arreglarlo. En cuanto a la cizalla, también es un elemento muy característico y es muy llamativo que los mangos están fabricados en un papel prensado impregnado en una resina que le da ese color rojo. Normalmente ese papel se solía despellejar y aparecían unas manchas de un color algo más claro. Las simulo con un tono rosáceo y luego las difumino un poquito más trabajando con el pincel en húmedo. Para terminar con el tratamiento de los metales añado un lavado color óxido. Veréis que también tengo ahí un par de manchas que no deberían estar y que quitaré pintando con el color verde oliva. He dicho para terminar, pero esto no está terminado. De hecho, acabo de darme cuenta que estas cinchas metálicas las había dejado del color del camuflaje del vehículo y esto es de metal, es una banda metálica que refuerza el taco de madera del gato. Como siempre comienzo a pintarlo con un gris para luego darle el tratamiento típico que hago con los metales.
Hasta este momento no hemos mencionado el extintor, solo que está pintado en el Dunkelgelb. Por suerte la maqueta trae unas pegatinas de las etiquetas de la marca Tatra. Lo único que he hecho en realidad es recortarla un poco para un lado para simular que la pegatina queda en parte por debajo de la correa que sujeta el extintor. Después de haber sido sumergida en agua, pues la coloco en su sitio. Las cadenas de repuesto del Panther son todo un clásico. Están expuestas a la intemperie durante mucho tiempo y a no ser que se haga un cambio, van a seguir ahí. Por lo tanto, es un lugar donde nos podemos explayar con los efectos de óxido y de desgaste. Incluso puede ser que alguna de las cadenas que están ahí, no es el caso en estas, puede estar deteriorada, puede tener un diente roto, puede ser una cadena que se ha quitado por estar en mal estado, un eslabón en mal estado, y que sin embargo se mantiene en esa zona pues porque es una protección de blindaje. Incluso puede ser un eslabón tomado de otro vehículo ya destruido. Las posibilidades son infinitas. Comienzo dando un tono base, el gris Londres, que suelo usar para los colores metalizados. Conviene un tratamiento llamativo en los desgastes de estos elementos para disimular, para engañar al ojo, para que el ojo no se dirija a una de las zonas más débiles de esta maqueta, que son los enganches en los que están sujetos los eslabones al casco. La parte interna de las cadenas tiene pocos detalles y me gustaría hacer un salpicado para darle una cierta textura visual, pero como ya están pegadas al casco no puedo, llenaría de pequeñas gotitas todo el alrededor, de modo que doy un gris claro bastante diluido en agua de un modo un poco aleatorio para generar algo de textura. También me gustaría dar algún toque con el marrón, algún salpicado tipo marrón, pero estamos ante las mismas. De modo que lo que hago es volver a diluir bastante un color, una tinta marrón, y separo algún eslabón dándole un lavado bastante general. Probaré a hacer lo mismo con otros tonos, con otras tintas, a diferentes eslabones. Me gusta el efecto, pero es poco aleatorio. Se me parece un poco como a las pisadas del caballo de ajedrez. Con otra tinta, en este caso una tinta marrón, también muy diluida, voy a intentar quitarle ese patrón claro, oscuro que tiene. Acabo de ver la filmación en la que salía un vehículo de la misma serie que este y he visto que los eslabones que están de repuesto vienen bastante oxidados. Así que le voy a dar un esmalte otra vez, este mismo esmalte, pero muy diluido, solamente una veladura, porque quiero que sea transparente y que no se pierda todo el trabajo anterior, todo el trabajo que he hecho para personalizar cada eslabón. La verdad es que esto lo hago poco y no me convence demasiado, pero es verdad que frotando con un trozo de grafito se consigue un efecto metalizado bastante logrado y le da ese peso, esa dureza del metal, bueno, a una maqueta que por otro lado es de plástico, pero no hay que abusar porque para empezar estos elementos no son elementos pavonados, como podría ser una pistola o un fusil, ni tampoco van a estar pulidos porque han estado sujetos a la intemperie durante mucho tiempo. Los tubos de escape son una oportunidad estupenda para dejarnos llevar por esas ganas de hacer un elemento bastante oxidado, corroído, estropeado. Como son chapas finas, comienzo dando un color blanco pergamino para simular la pintura y la chapa calcinada. Y como veis, para evitar que con la esponja manche lo que ya está pintado, he puesto unos trozos de papel cortado y colado por detrás de las piezas. También tengo el gato que lo he pintado en Dunkelgelb a la espera de darle más efectos. El motor del Panther funcionaba a muchas revoluciones y los gases que salían estaban a unas temperaturas altísimas. En condiciones de baja luminosidad se podían ver perfectamente los tubos de escape incandescentes. Por lo tanto, se tomó una solución que fueron estos cilindros inspirados en un mecanismo de un avión. Pero claro, cuando esto está situado en un avión, el aire que entra por desplazamiento enfría los gases. En este caso no se produce esa entrada de aire. No sé hasta qué punto funcionaba bien este sistema. El hecho es que estaban hechos de chapa fina y por lo tanto se corroerían con una cierta facilidad. El interior de las marcas anteriores blancas las voy rellenando con el color que normalmente uso para hacer el metal oxidado, un marrón oscuro poco saturado.
A pincel voy rellenando dejando algo del cerco blanco que hice anteriormente a esponja. En este vehículo me produce una cierta dificultad porque este color marrón que uso se parece bastante al marrón de los parches de camuflaje. Para el gato ya le he dado un lavado marrón para vehículos Dunkelgelb a la espera de seguir trabajándolo. Y para los cilindros estoy usando un lavado a esmalte muy diluido en White Spirit, a veces jugueteando con el pincel. Es un color bastante más naranja y más claro que el que utilizaría para las planchas de blindaje. Para terminar con los escapes doy a esponja un verde igual que el del casco, un verde oliva. Me ha costado bastante trabajo encontrar un color que se le parezca. Ya por fin he dado con la pintura que necesitaba, pero he dado después de haber hecho esta pintura. Estas manchas representan los restos de pintura que se resisten a caer a pesar de la corrosión y el calor. Antes de empezar con los barros de los bajos, voy a pintar esta pequeña rueda, una rueda que se utilizaba para alinear la cadena a la hora de salir de la rueda tractora, con un gris oscuro. Hay otros detalles que quizá habría que pintar, pero es que no va a merecer la pena. Ya sabéis que los Panther y los Tiger son vehículos con unas ruedas gigantescas y lo que trabajemos en estos bajos prácticamente lo vamos a hacer por gusto, porque la visibilidad va a ser muy pequeña. Aún así, es, por otro lado, una oportunidad para experimentar y trabajar pues con poca responsabilidad, porque si nos equivocamos, si no queda bien, la poca visibilidad en este caso juega a nuestro favor. Comienzo dándole un barro seco, un barro acrílico, más que nada por darle textura, por dar volumen, porque los barros a esmalte suelen tener poco relieve, en cambio este tiene mucho. Por otra parte, este barro es difícil de difuminar y cuando lo hagamos con agua, con un pincel húmedo, hay bastantes probabilidades de que nos queden cercos. Tenemos que trabajar de un modo acelerado, porque si esperamos, esto seca muy rápido. De modo que nos vale como una fase inicial para luego seguir trabajando con los esmaltes. He dicho que iba a seguir trabajando con los esmaltes, pero llevo una temporada despistado de esta maqueta y me ha dado por empezar por la técnica de la laca. Ya veis, cojo directamente del spray de laca y lo echo en el cacillo del aerógrafo, dándole un par de manos bastante generosas a los bajos. Utilizo un color de tamilla porque los acrílicos puros tienen ciertos problemas con la técnica de la laca, ya que van diluidos en agua, disuelven la laca tal y como se ponen y a veces se deslizan sobre la superficie generando una especie como de grietas que pueden ser interesantes para algún efecto, pero no para este. Uso un color marrón, claro, poco saturado, que doy más en algunas zonas que en otras, dando una especie de nubecilla. Y después, humedeciendo la brocha con algo de agua, comienzo a limpiar la superficie. Bueno, veis que en un principio esto no ha ido bien. No ha ido como yo tenía pensado. Quizás que le he dado demasiada agua, quizás he empezado con una brocha demasiado potente, quizás la capa de laca era demasiado gruesa. Algo ha fallado ahí y no ha ido como yo esperaba. De modo que cambio a un pincel blando y voy retirando la parte más expuesta. Estoy queriendo hacer un barro seco. Y estos vehículos estaban bastante nuevos y no estaban demasiado estropeados, ni tampoco demasiado sucios. Es curioso lo azaroso que pueden ser este tipo de efectos. Primero se desprende muy fácilmente y luego no hay manera, está perfectamente agarrado. Poco a poco lo voy quitando, no quiero hacer el efecto demasiado exagerado. He estado mirando y le he preguntado al ChatGPT qué tal fue la meteorología en Múnich en abril de 1945. Bueno, el ChatGPT, este de inteligencia artificial, me ha respondido todo lo repipi que se suele poner, pero nada claro. Estamos hablando de la primavera en Centro Europa. Podría haber llovido mucho, pero el hecho es que las fotos que se ven son bastante soleadas. Así que voy a poner sobre todo barro seco, poco barro, quizás en algún punto deje algo de barro húmedo.
pero poca cosa. No me ha gustado el resultado de la técnica de la laca. Quizás no era el momento, tantas cosas. No nos tenemos que quedar bloqueados porque alguna técnica no nos salga como esperamos. Hay que seguir para adelante y hay que buscarle soluciones. Voy a empezar a ensuciar esos bajos, pretendo no hacerlo demasiado, usando unos pigmentos y briznas de hierba que voy a fijar con un fijador de pigmentos basado en esmalte. Los pigmentos que he usado realmente no sé de dónde han salido. Estaban en un bote aquí en la mesa de trabajo y realmente me han gustado mucho. Por lo tanto, me da pena no tener claro cuáles son. Tanto el color como la textura me han gustado bastante. Y en cuanto a las briznas de hierba, son las socorridas bolas de mar que se encuentran en el levante mediterráneo. Y antes de darle el fijador voy a moverlo de acá para allá con una brochita de cerda dura. No le tengamos mucho cariño a esta brochita porque se va a manchar de pigmentos y seguramente de fijador. De modo que lo mejor es que sea una brochita barata. De algún modo el fijador ha llegado hasta aquí, hasta el extremo del cable de arrastre y ha disuelto el pegamento o la unión y se ha soltado. Bueno, ya lo pegaré. Es curioso cómo funciona esto. Primero ponemos elementos heterogéneos, luego lo unificamos y más adelante volveremos a darle variedad. Tanto los pigmentos que he puesto como las briznas de hierba las unifico utilizando un esmalte. Los esmaltes se pueden difuminar los bordes bastante fácilmente, incluso hasta con la misma brocha si se le retira un poco de material y se seca con una servilleta. Me gusta mucho hacer esto y en los bajos y en la parte trasera hago salpicados con el esmalte usando una brocha de cerda dura y un palillo. Lo dicho, después de unificar vamos a darle variedad, como por ejemplo en esta plancha que sirve para meter para adentro los pasadores de los eslabones, en el caso de que alguno esté fuera de su sitio. Lo remarco con un color tierra algo más oscuro, como si estuviese húmeda, y después con un pincelito con un poquito de White Spirit difumino los bordes. Sigo con este esmalte dando en las zonas donde se ha podido guardar algo más de humedad y aprovechando para redibujar alguna forma. Hay zonas como por ejemplo los ejes de las ruedas donde ya no hablamos de agua, hablaríamos de grasa y el tratamiento debe ser más potente. Para eso uso un óleo color marrón oscuro o incluso añadiéndole un poquito de negro o de sepia, bastante diluido para que por capilaridad se distribuya por esta zona que, como tiene puestos los pigmentos y los hierbajos, ya de por sí es bastante porosa. El hecho es que en los bajos vamos a jugar con bastante libertad porque como este vehículo tiene unas ruedas tan grandísimas, todo esto va a quedar perfectamente tapado. Os comento dos detalles. Uso los oil brusher para saltarme el paso de quitarle el aceite al óleo, aunque se podría usar un óleo normal y corriente. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es intentar usar lo mínimo el negro, mucho mejor cualquier óleo oscuro, verde vejiga, siena tostada, cualquier color que sea muy oscuro. Con las ruedas bien sujetadas ya me salgo al balcón y usando el spray de Mr. Surfacer le doy una capa teniendo cuidado que llegue a todos los detalles. A veces puede parecer que pintar el aro de las ruedas en un círculo perfecto puede ser complejo, sin embargo, usando una plantilla de círculos de dibujo normal y corriente de los que se pueden comprar en tiendas de material escolar, nos soluciona el efecto muy bien. Es una técnica muy simple, muy fácil y que queda bastante limpia. Según el tipo de rueda, uso el círculo de 22 milímetros o de 21 milímetros. Me he concedido una licencia artística. Y es que pensando que ya en esta época existían muchas limitaciones con el uso de la pintura y se había producido el cambio al verde oliva, la parte interior de la rueda, la parte no visible, se mantendría pintada en el rojo óxido propio de la imprimación. Este par de ruedas son de las que quedan en la parte central de la cadena, entre las dos crestas de los eslabones. Van a ir puliendo todo ese disco metálico. He usado un color de Vallejo, de la gama Model Color, y la verdad es que no me está gustando el resultado.
Al diluirlo para pintar, da un aspecto como iridiscente que no me gusta nada. Cambio al viejo color que he usado tantas veces. Es también de Vallejo, pero de la gama Model Air, pensado para dar aerógrafo, por lo que los pigmentos vienen bastante más finos y da una terminación que me gusta mucho más. Ya en la primera pasada va quedando bastante bien y con un par de pasadas ya el resultado es perfecto. Si en algún momento pinto la zona de goma, después lo repintaré un poquito con negro. De todas maneras, con el barro diluido que va a ir, va a ser bastante fácil simular cualquier escape de pintura que haya tenido, cualquier pincelada fuera de sitio. También, siguiendo un poco el ejemplo de otros modelistas, pinto los tornillos en color vivo porque o se han desgastado cuando se ha usado las herramientas o se han utilizado tornillos que no estaban pintados. Y sin más, voy a empezar con los barros. En las ruedas internas voy a usar un esmalte color tierra, algo más oscuro, para representar esa tierra que queda con algo de humedad todavía. El esmalte está bastante diluido en White Spirit. Y no hay que tener demasiada prisa, no debemos acelerar el secado con el secador de pelo y dejar que los pigmentos se decanten de un modo natural con la evaporación del disolvente. Viendo las ruedas tan perfiladas, tan limpias, da pena tener que ensuciarlas, pero es lo que toca ahora. En las ruedas más exteriores se va a guardar menos la humedad y para representar el barro vuelvo a usar un producto a esmalte más claro, muy diluido en White Spirit, que distribuyo en toda la parte de alrededor y también la parte central rodeando los tornillos. Al evaporarse el White Spirit se ha producido un efecto curioso, y es que se ha generado una especie de cerco sin pigmentos alrededor de la zona de donde más se han depositado. La solución es muy fácil, porque como tardan tanto tiempo en secar los esmaltes, podemos frotar con un pincel de cerda blanda, como este tipo, que tenga mucho pelo y poca longitud, y cortado al ras. Podemos ir difuminando todas esas zonas donde se ha producido ese efecto tan desagradable y tan poco natural. Ese cerco sin pigmentos alrededor de la zona donde deberían quedar pigmentos. Mirando fotos de vehículos me ha llamado siempre la atención que sea del color que sea el suelo, normalmente las bandas de goma se manchan de tonos grises y estos tonos grises los doy a esponja con un color acrílico muy diluido en agua para que por superposición se vaya adquiriendo esas manchas irregulares propias de la goma. En cuanto a las ruedas que no tienen banda de goma, se van a pulir con el roce de las cadenas y le doy a esponja un color acero, insistiendo en la zona donde va a haber mayor rozamiento. También en la rueda tractora, donde los dientes se cuelan por entre medio de los eslabones. Y hay una rueda que ya habréis visto que se me ha olvidado y tendré que solucionar más adelante. Las cadenas no son articulables y están abiertas en la parte delantera para cerrarlas con la rueda tractora. Las voy a imprimir con este color marrón a spray que va a venir bastante bien para dar un color base para seguir luego dando los diferentes efectos. Este tipo de piezas metálicas se fabrican en molde de arena, que tiene un acabado muy característico, pálido, rugoso, hasta que con el rozamiento se empiezan a pulir. Comienzo a darle ese efecto con un color gris medio tirando a claro, bastante diluido dado a esponja, para resaltar las zonas más superficiales. Sigo con una tinta color marrón, bastante diluida en agua, dada también a esponja, con la intención de darle una variación tonal a los eslabones. Esta serie de vehículos abandonados al final de la guerra en Austria o delante del cine imperial de Múnich. En todas las fotos se ven que el clima es seco. El barro que voy a usar en las cadenas va a ser un barro seco, dado a esmalte muy diluido en una capa inicial, cuidando de no manchar demasiado las crestas de los eslabones.
Si pretendemos dejarlo secar en horizontal para que los pigmentos decanten como deben decantar, primero haremos la banda superior y luego le daremos la vuelta a la cadena para hacer la banda inferior. Para romper un poco con la uniformidad y también teniendo en cuenta que en la zona central de las cadenas se guarda un poquito más de la posible humedad, le doy este esmalte algo más oscuro. Ojo, mientras está húmedo se ve más oscuro que el resultado final. Para resaltar las crestas he estado a punto de usar el típico grafito. Lo voy a dejar para la cara interna. Y he preferido hacerlo de un modo más controlado, usando un color metalizado dado a pincel en las crestas. Es un proceso lento, pero también es relajante. Podemos hacerlo escuchando un podcast o escuchando música y echar un buen rato de pintura. Llegado a este punto necesito tener una visión de conjunto, por lo tanto hay que ponerle las ruedas. Bueno, ahí me he equivocado de posición, son demasiadas ruedas y hay que tenerlo claro. Y esta rueda de acero es la protagonista de esta maqueta. Esta última rueda como la de los King Tiger. Tal y como voy colocando las ruedas me doy cuenta que voy a tener que unificarlo bastante, porque el resultado del barro que le he dado a la rueda es demasiado uniforme, a diferencia de los bajos donde le he dado bastante variedad. Y también sitúo las cadenas. Las he pegado con un poquito de micro crystal clear para que apoyen adecuadamente sobre las ruedas. Con unas esponjitas he hecho la presión necesaria para que se quede en su sitio hasta que quede seco. Ya os lo dije, había otra rueda que no tenía banda de goma y que se me olvidó pintarla de color acero. Ahora es algo más complejo porque ya están pegadas las cadenas, pero por suerte puedo girarla y así terminar de pintar. Por supuesto habría sido mucho más cómodo pintarla antes de situarla en su sitio. Entre los ajustes que estoy haciendo a la zona de las ruedas, voy a tapar esos pequeños salientes que ayudan a situar los guardabarros. Y veis que lo estoy haciendo con algunas briznas de hierba mezcladas con esmalte. No solamente me va a servir para unificar, sino también para esconder ese feo detalle. Como a las ruedas comparadas con el resto del casco le falta contraste en la suciedad, le añado profundidad y chorreones de grasa usando un óleo color sepia. Ya alguna vez os he comentado que mejor el sepia o cualquier marrón oscuro, verde oscuro, que utilizar el negro, que da un efecto demasiado vasto. Ya he subido bastantes fotos a Instagram y a Facebook. Los comentarios de los compañeros son buenos y muchos de ellos se piensa que la maqueta está terminada. Todavía les falta trabajar bastante la parte de atrás del motor, incluido esos extremos de los cables de arrastre. También voy a añadirle suciedad, empezando por el aro de la torre, que aunque va a quedar en gran medida oculto, pero me va a servir para establecer cómo va a ir la suciedad en la zona de alrededor. Le doy un esmalte color marrón, algo más oscuro que el que voy a usar para el resto del techo, porque en esa zona se va a mantener algo más la humedad o puede ser una tierra un poquito más oscura. Y lo dicho, en otras zonas, con un esmalte algo más claro, voy haciendo pequeños depósitos de polvo que luego voy a difuminar. También en algunos sitios lo trabajo como si fuese un lavado puntual para hacer restos de suciedad acumulados en las rendijas y en los huecos. Si al secar el efecto se vuelve muy exagerado o deja cercos, siempre podemos difuminarlo o matizarlo utilizando un bastoncillo o un pincel seco o levemente humedecido en White Spirit. De todos modos, esto baja mucho de nivel cuando se barniza, incluso a veces estos efectos desaparecen. Quiero darle un toquecito a la parte de atrás, la parte del motor. He preparado esta caja de madera para llevar la munición. Lo hice durante un directo con los mecenas. Y también me busqué estas vainas de la munición de 7 centímetros y medio. Son de tamilla, están torneadas en latón. Deberían ser color acero en esta época de la guerra. Pero ¿cómo nos vamos a resistir de mantener el color del latón? Después de darle una imprimación propia para el metal, lo estoy sombreando con un óleo. Tengo por casa esta maqueta y como es con todo el interior, trae mucha munición. Entre las cosas que trae son las calcas para poner a las vainas de los proyectiles, unos pequeños letreros blancos. La maqueta de Takom trae muchos, de modo que puedo prescindir sin ningún problema de uno.
Lo de las calcas lo hemos comentado muchas veces. Recortar, mojar, microsol, microset y volver a barnizar. Y para terminarla, aerografío el extremo con esa mezcla que tengo para sombrear, esa mezcla de colores oscuros con bastante barniz, simulando el hollín propio del disparo. La caja está hecha a scratch y más que nunca va a necesitar de una imprimación. El Mr. Surfacer lo doy a aerógrafo porque si lo doy con el spray voy a desperdiciar muchísimo. Estuve rebuscando el color a usar y en las instrucciones de mini-art dedicado al KWK40 recomiendan este color, Olive Drab, curiosamente un color americano. También estuve buscando la posibilidad de encontrar unas pegatinas que más o menos se pareciesen a los letreros de la caja. Fue imposible, de modo que la única opción era pintarlos a mano. De todo modo, casualmente, en esta zona va a ser donde más desconchones color madera va a haber. Esos desconchones los doy a esponja con un color, un viejo conocido, el color madera vieja, insistiendo en los letreros para disimularlo, pero también sobre todo en las esquinas y la zona donde se produjesen más roces. El efecto hasta este punto es bastante agradable, pero lo quiero acentuar un poco más con el otro viejo conocido con la madera, el color arena iraquí, con el que relleno algunas de las manchas que he hecho anteriormente a esponja. Y para terminar aplico unos óleos resaltando las zonas metálicas que he pintado con grises y también las dos cuerdas que hacen la función de asas. Cuando se sitúan elementos sobre una superficie, sobre todo en superficies como estas que tienen muchos tornillos, ganchos, es conveniente tener algún tipo de lona o elemento blando para que se ajusten bien. En este caso no tengo ganas de hacer la lona con masilla epoxi y he visto que unas bolsitas de té traen un papel que tiene bastante buena pinta. Voy a hacer el experimento sobre una maqueta vieja que no pienso montar. Embebo ese papel en el barniz bosque verde. Aunque el resultado va a ser brillo, bueno, luego habrá que barnizarlo. Y le doy formas y arrugas usando una brocha de cerdadura. He pintado el resultado para ver qué tal. Y también he probado con otro trozo de papel que he teñido antes de ponerlo. Y he experimentado con ese color, pero también pintando con unas máscaras, unas manchas de camuflaje que no me han convencido, pero ya puesto en el otro lado lo he pintado con un verde oliva. Después de empaparlas en el barniz bosque verde y doblarlas, sitúo la caja de munición encima de ellas, presionando para que se adapte la forma. El resultado no me convence mucho y casi preferiría haberlas hecho con la masilla de Green Stuff. La vaina la sujeto con un poco de pegamento Ultra Glue. Ese pegote lo disimulo con algo de briznas de hierba mezcladas con un esmalte. Mi gurú de los Panther me avisa que en esta época tenía que llevar la base del Order Compass, pero en las fotos que he consultado no los veo. De hecho, el vehículo que está conservado en Estados Unidos no tiene esa base. Se me ha ocurrido una solución intermedia: que esa base se haya arrancado por cualquier motivo. Voy a simular los restos de las soldaduras con un poquito de masilla. Va a ser difícil darle forma con la cámara por delante, así que lo he hecho fuera de cámara. Para terminar le doy unos toquecitos con color metal para hacer esas soldaduras que por mucho tiempo que pase no se oxidan. Para hacer los pegotes de grasa viene bien que la zona esté sombreada, esté algo oscura. Y viene bien dejarlo para el final para no volver a barnizar mate encima y que esto quede brillo. Uso un óleo diseñado específicamente para este efecto. De hecho es un óleo muy curioso porque cuando sale del tubo prácticamente está ya líquido. Este vídeo me ha quedado mucho más largo de lo que yo esperaba.
Por eso lo voy a ir sacando en segmentos, pero también, como veis, en un capítulo completo dedicado a la pintura y al, como dicen ahora, al enwarring de esta maqueta. Este Panther siempre me ha llamado la atención por su patrón de camuflaje tan curioso, tan de final de la guerra, y también por esa rueda final que es en cierto modo un misterio. Hay teorías, pero no queda muy claro el por qué la última rueda no tiene banda de goma. Es una rueda como la del King Tiger. Ya os lo he comentado. Esta maqueta tiene un precio razonable y una calidad mayor de la que cabría esperar por ese precio. Tiene sus fallos, como la sujeción de las cadenas de repuesto, los extremos de los cables o la parte baja de los tubos de escape. Pero nada que no podamos solucionar si tenemos interés. Yo no lo he querido solucionar por mantener la esencia de este modelo y lo he intentado disimular. Es una lástima que un vehículo de esta misma serie sobrevivió a la guerra, pero ahora mismo está muy deteriorado. Ha servido de piezas de repuesto para otros vehículos y le falta la rueda que es tan característica para él, y ha sido pintado de 1000 esquemas de camuflaje, algunos totalmente ridículos. Supongo que debido a que sus nuevos propietarios no eran conscientes de lo peculiar que era. Y no puedo terminar sin dar un saludo a mis queridos mecenas, que son pocos pero son los mejores. Ellos tienen la posibilidad de ver estos vídeos con antelación, de tener directos exclusivos e incluso de tener descuento en alguna tienda. Bueno, pues aquí lo dejamos y nos vemos maqueteando.